El día de hoy, por medio de una publicación de Omar Ruiz en Facebook, me di cuenta sobre la noticia del fallecimiento de Boston George, también conocido como el Americano, así que decidí hacer un detrás del corrido, pues en él se narra su vida. El corrido del Americano, interpretado por Omar Ruiz, salió en el disco La Santita en el año 2013 y es de su autoría. Un año después salió en colaboración con la Fuerza de Tijuana. Antes de comenzar con la historia, como ya saben, no puedo usar palabras muy directas porque YouTube me censura. Por lo mismo, usaré sinónimos. Sin más que agregar, comenzamos. Fue hijo de Frederick y Hermina Leah Young. George Jacob Young nació al igual que sus padres en Boston, Massachusetts, y criado en Weymouth, Massachusetts. Aunque George no sobresalió académicamente, fue un jugador de fútbol estrella y fue descrito por sus compañeros de clase como un líder natural. Su primer arresto fue por un oficial de policía encubierto por solicitación de prostis. Después de graduarse en 1961 de Weymouth High School, fue a la Universidad del Sur de Mississippi. Estudió una licenciatura en publicidad, pero nunca completó sus estudios. George comenzó a usar recreativamente la hierba y vendió una parte de todo lo que compró para alcanzar el punto de equilibrio. Decidí desde niño que yo nunca sería pobre, siempre fui firme en mis decisiones. De muy joven tomé mi camino y me fui a California, donde empecé a chambear con la mota, hice socios y varios negocios. Aquí es donde comienza mi historia. En 1967, después de reunirse con un amigo de la infancia, George se dio cuenta del enorme potencial de las ganancias que representaba el contrabando de hierba de California hasta Nueva Inglaterra. George empezó como traficante de María en 1968. Inicialmente hizo que su novia azafata transportara las maletas en los vuelos. En busca de ganancias aún mayores, amplió su operación para llevar la mercancía desde Puerto Vallarta, utilizando aviones robados de aeropuertos privados y pilotos profesionales en Cape Cod, importando centenares de kilos venidos de México, de la ciudad de Puerto Vallarta hasta Palm Springs, California. Se acababa el recurso y entramos la línea a buscar a él. Allá en México pude encontrarle varias libras y un avión robado. Cuando me agarraron, lo libré y me peleé por un ratón. Como perros me andaban buscando, me batallaron un par de años. En el apogeo de esta empresa, el Americano y sus socios estaban ganando $250,000 al mes. Esto terminó en 1974, cuando George fue arrestado en Chicago por contrabandear 230 kilos de hierba. Se había estado quedando en Playboy Club, donde decía encontrarse con un contacto que iba a recoger la mercancía. Este contacto fue arrestado por contrabando de otras sustancias. George fue enviado a la institución correccional federal Denbury. Se me fue una persona importante, no voy a olvidar a la, un amor que no tuvo esperanza. De visita llegué con mis pares, me los extrañaba, pero jamás me lo imaginaba. Gentes llegaron a la casa, por primera vez se me agarraba. En la cárcel federal de Denbury, durante su sentencia por tráfico de hierba, en marzo de 1974, el Americano conoció a su compañero de celda, Carlos Leder Rivas, un joven colombo alemán, quien introdujo a George al tráfico internacional, dentro del naciente, dominante y poderoso Cártel de Medellín. A cambio, George le enseñó a Leder cómo contrabandear. En abril de 1975, cuando George y Leder fueron liberados, comenzaron a trabajar juntos. Entraron en acción utilizando las Bahamas como punto de reabastecimiento de los aviones y sobornaban personas por donde pasaban para dificultar el rastreamiento. Su plan era transportar por aviones cientos de kilogramos de polvo blanco
desde los laboratorios de Pablo Escobar en Colombia hasta Estados Unidos, y el contacto de George en California, Richard Barile, la tomaría desde ahí para su venta. La prisión fue para mí una escuela, cambiaron las cosas, ahora los kilos eran de coca. Me piqué con la gente de arriba y me fui pa' Colombia, con Pablito Escobar y la bola. Tuve mucho poder y respeto, y ahí mi límite en el cielo. El americano tenía un hombre de seguridad que lo acompañaría a los intercambios, donde George le daría al hombre las llaves de un automóvil y la mitad del polvo. Después se iría. 1 o 2 días después se encontrarían de nuevo e intercambiarían las llaves de los autos. Aunque solo era el intermediario, George ganó millones con la operación. Se le ocurrió la idea de robar aviones monomotores para su transporte y cobrar $10,000 por kilo. Con 5 aviones que iban desde Colombia a California, transportando 300 kilos por avión, esto equivalía a 15 millones por carrera. En la década de 1970, el americano ganaba entre 3 y 5 millones de dólares por día. Para evitar la necesidad de lavar sus ganancias, mantuvo su dinero en el Banco Nacional de Panamá. Entre tanto, en el final de la década de 1970, los planes de Leder comenzaron a hacerse más ambiciosos y planeó construir un imperio de transporte macizo en una isla privada de las Bahamas, y dejó a George fuera de los negocios, tratando directamente con Barile. Durante esta época, George se había casado y se volvió amigo personal de Escobar. Tras haber sido puesto fuera del negocio por Leder, inició una línea más modesta de negociación directamente con Escobar, operando de forma muy parecida a la anterior. De esa manera, llegó a facturar más de 100 millones de dólares. En 1987, George fue detenido en su mansión en Nauset Beach, con una gran cantidad de polvo blanco cerca de Eastham, Massachusetts. Con su familia a cuestas, se saltó la fianza y rápidamente se involucró en otro acuerdo relacionado con el tráfico y fue traicionado por su piloto de confianza. Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo. El día de mi cumpleaños cayeron. Después de que salí y eso no importaba a mi princesa. Pasaba mi tiempo con ella, la acompañaba siempre a la escuela. Era feliz tan solo con verla. Durante 1987, Carlos Leder, recién extraditado, pasó a cooperar con el gobierno contra Escobar, George y muchos otros. Con la aprobación de Escobar, George concordó en declarar contra Leder y fue liberado. Después de realizar algunos trabajos limpios, George comenzó a trabajar nuevamente en el tráfico de sustancias. Tengo unos pendientitos y nos vamos a California. Eso le prometí a mi princesa. Me conecté con viejos amigos para aventarme un jale. En caliente levanto la feria, pero me dieron otra sorpresa. Y por tercera vez tras las rejas. En 1994, después de reconectarse con su antiguo compañero mexicano de contrabando de hierba, fue arrestado con casi 800 kilos de polvo en Topeka, Kansas. Su abogado, Fernando Belmonte Balao, no consiguió que quedara libre bajo fianza. Se declaró culpable de 3 cargos de conspiración para tráfico de sustancias, recibiendo una sentencia de 60 años y fue encarcelado en la prisión federal de Otisville, en Mount Hope, New York. Cuántos errores he cometido, recordé a mi padre. Cuántas veces que no hice caso. Fue real el dinero, por fin comprendí lo importante. Al viejillo de veras lo extraño. 60 años, víctima, sentencia. Ya se despide el americano. Luego sería transferido a la cárcel federal La Tuna en Anthony, Texas, aunque después
fue reducida a 30 años por colaboración y buena conducta. Su hija Cristina lo visitó en 2001. De acuerdo con la página oficial de la Agencia Federal de Prisiones, George, prisionero 19225-004, estuvo últimamente cumpliendo su pena en la prisión federal de Fox Dix, Nueva Jersey, con una ficha programada para su liberación en una casa intermedia el 2 de junio del 2014. Aunque completó su pena en casa intermedia, fue liberado por completo el 27 de noviembre del 2014, a sus 72 años. 2 años después de su liberación, en 2014, George fue arrestado por no cumplir su libertad condicional el 6 de diciembre del 2016. Fuentes cercanas a El Americano dijeron en una entrevista que había sido arrestado por hacer una aparición promocional pagada que había sido organizada por su gerente, pero no autorizado por su oficial de libertad condicional. Según las declaraciones en las redes sociales de su novia actual, George fue liberado de una casa intermedia el 3 de julio del 2017, completando así su castigo por no cumplir la libertad condicional de 2016. Y para terminar la historia, el día 5 de mayo del 2021 falleció a los 78 años en su casa de Boston, según ha publicado el portal TMZ, sin citar causas de la muerte, pero mencionando problemas recientes del hígado y riñón. Las redes sociales de George, presumiblemente operadas por su mujer o algún amigo cercano, han publicado un mensaje de despedida que contiene una popular cita de Blow: que los vientos te empujen siempre hacia adelante y el sol te dé la cara, y los vientos del destino te hagan volar para así poder bailar con las estrellas. Y bueno, gente, este fue el video de hoy. ¿Ya conocían su historia? Espero les haya gustado. No olviden suscribirse para no perderse los siguientes videos. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.